3. Bien, saludos a todos. Eh, Encantado de estar aquí en la Minga de la Imagen con todos ustedes. Me pidieron que hablara un poco sobre el tema del poshumanismo. Entonces lo que voy a hacer es tratar de definir de qué se trata el poshumanismo y ver algunas maneras de enfocarlo que pueden ser divergentes, ¿no? Bien, el tema del poshumanismo, también a veces se usa la palabra lo poshumano como una especie de sinónimo. La frase lo poshumano ha sido muy tratado en las humanidades y en la academia últimamente. Se ha señalado en varios casos la cierta convergencia, cierta afinidad del pensamiento de lo poshumano o el llamado poshumanismo con las filosofías y el pensamiento indígena amerindio. Eh, pero según va desarrollándose esa conversación, vamos notando que hay cierta convergencia, ¿cierto?, entre las formulaciones de lo poshumano y el poshumanismo en la academia en general, con temas diversos como el tema de la animalidad, es decir, la discusión del papel de los animales en las humanidades y en las sociedades humanas, y también el tema de las plantas, la llamada teoría de plantas, y en otros debates sobre la tecnología y sobre distintos aspectos de la biología, de la política, de la biopolítica, se habla de poshumanismo. Y se ha señalado, aparte de eso, una de las tendencias o una de las expresiones ha sido que se le señala, de aparte de los que estudian las literaturas y las expresiones amerindias, se ha señalado que hay cierta convergencia, cierta afinidad entre este pensamiento del poshumanismo o de lo poshumano. Y es cierto que hay cierta afinidad. Pero queremos señalar que también hay divergencias. Hay momentos o aspectos del pensamiento de lo poshumano que realmente se alejan de lo que nosotros estamos aprendiendo de las literaturas indígenas o las literaturas amerindias. Como que van por otro camino, uno se va dando cuenta que no necesariamente nos interesa mucho o nos sentimos identificados con ese otro camino. Bien, yo partiría de lo siguiente. Vamos a definir, pues, qué sería lo poshumano, perdón, el poshumanismo, una definición breve. La manera más amplia de definir el poshumanismo, me he inspirado un poco en el ensayo de Cary Wolf, que es el poshumanismo. Y es simplemente el intento de pensar más allá del humanismo tradicional, convencional, muy desarrollado, muy eurocéntrico, muy desarrollado desde Europa y Norteamérica. Ir más allá de ese poshumanismo para desarrollar ir más allá de ese humanismo tradicional para desarrollar otro humanismo más amplio, más inclusivo. Entonces, por eso viene el post. El post, ese prefijo de post, no necesariamente tiene que significar que se está tratando de abandonar el humanismo, sino más bien de añadirle algo más, como cuando uno le añade pues un postre a la comida, ¿no? Uno no está eliminando la comida, sino que uno le añade un postre, algo más. Y en este caso es mucho más que lo que es un postre. Y es que se está tratando con el poshumanismo, en el sentido amplio, de expandirlo a que incluya las relaciones de los seres humanos con otros seres, seres animales, vegetales, minerales
incluso seres tecnológicos, seres artificiales, espirituales, ¿cómo se llama? Geológicos, meteorológicos, etcétera. Y en ese sentido, lo que se hace es que en lugar de enfocar como ha hecho el humanismo tradicional eurocéntrico, que simplemente define qué es lo humano, adjudica unas capacidades, unas facultades a esto que llaman humano, y entonces se dedican a excluir todos los otros seres que no reúnan esos requisitos, esas capacidades. Eh, y entonces pues se dice, bueno, los animales no tienen nada que ver con los humanos porque no tienen lenguaje, qué sé yo, no tienen inteligencia, no tienen sentimientos, no tienen conciencia. Y lo mismo pues claro se dirá de las plantas, se dirá de los minerales, de la lluvia, del agua, de los lagos, de los cerros. Nada de eso tiene pensamiento, tiene agencia, ni tiene conciencia, por lo tanto, eso no tiene nada que ver con lo humano. Esa es la visión humanista convencional. Pero el poshumanismo quiere un humanismo más amplio que incluya a todos esos seres dentro del espacio de la acción y la práctica humana. Es decir, que se acepta que y se tiene una clara visión de que seres como animales, plantas, fenómenos meteorológicos como el viento, seres como los cerros, los ríos, el agua, sí participan en algunas de sus acciones del ámbito de lo humano, tienen capacidades, facultades que son de alguna manera congruentes y afines a la praxis humana. Entonces, ese es un humanismo amplio que en este caso sí tiene muchas coincidencias, muchas cosas en común con las filosofías amerindias que conocemos a partir de las expresiones de las sociedades amerindias, expresiones artísticas, literarias y en el gran tesoro o el gran acervo de la mitología, es decir, de la sabiduría oral, ¿no? Entonces, eso está muy bien. Lo que pasa es que cuando nos ponemos a leer algunos de los autores europeos o anglo-europeos, vamos viendo que no siempre ellos están haciendo uso de un concepto ampliado del humanismo, que muchas veces sigue siendo no ampliado, sino estrecho, reductivo. Y esto lo hacen más bien aquellos pensadores que tienen una afinidad mayor con las ciencias físicas, la tecnología, pero no siempre. Lo hace mucha gente. Y me gusta la distinción que hace Gary Wolf, porque él dice, eso no es en sí poshumanismo. El poshumanismo, pues la misma palabra lo tiene. El poshumanismo preserva el humanismo, no lo rechaza, pero lo poshumano ya es un rechazo de toda la tradición humanista. ¿En qué sentido? En que se dice que lo humano no es el centro de la existencia. En eso tiene mucho en común, no es el centro de la existencia. Lo humano en sí no es el centro de la existencia. Es algo muy diferente a decir que los seres humanos, la especie Homo sapiens, no es el centro del universo. Una cosa es decir eso, la especie Homo sapiens no es el centro del universo. Hay otros seres, hay otras sociedades no humanas. Pero otra cosa es decir que lo humano no es el centro del universo. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo ahí es una reducción. Se está diciendo no que todos los seres participan de lo humano, sino que lo humano no tiene nada especial. Es como cualquier otra cosa. Lo humano puede reducir a un objeto, a una máquina,
a un animal en el sentido reductivo de lo animal y de la planta, como cosas, como capacidades y facultades que generalmente se identifican por el humanismo con los humanos, como el pensamiento, el lenguaje. Desde el punto de vista de los poshumanos, no son facultades para nada especiales, son puramente efectos mecánicos, técnicos de la naturaleza. No hay tal cosa como conciencia, lo que hay son operaciones técnicas que uno le llama conciencia, no hay tal cosa como lenguaje, lo que hay son códigos que puede tenerlos lo mismo una máquina que una molécula, etc. Entonces, lo poshumano está generalmente sustentado desde una perspectiva nihilista, de que prácticamente todo lo que existe es igual, da lo mismo. Entonces se reduce todo a a lo que ellos mismos llaman, por ejemplo, Bruno Latour, que yo diría que es más que un pensador posthumanista, es un pensador de lo posthumano. Porque Bruno Latour, el antropólogo francés que muchos de ustedes han oído mencionar mucho y conocen, él es un antropólogo que hizo antropología de la ciencia, muy interesante, claro, porque en lugar de estudiar comunidades no urbanas, comunidades rurales, comunidades indígenas, es lo que estudia como antropólogo, son las comunidades científicas. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque se enfoca ya como a los científicos como que son comunidades objeto de estudio de antropólogos. Y él tiene muchas cosas interesantes, es un investigador sumamente interesante, pero vemos que él maneja una ontología, él mismo le llama una ontología plana. Una ontología plana es que todo lo que existe está sobre el mismo plano. Todo es igual, da lo mismo. Lo humano, que una piedra, que una máquina, que una cosa, todo eso es igual. Funciona igual y está al mismo nivel. Entonces, eso puede ser interesante a veces para repensar las cosas, pero como una perspectiva permanente es muy problemática, porque entonces, ¿dónde está la valoración? ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está el valor que uno le da al actuar humano? ¿No? Etcétera. Entonces, de hecho, Bruno Latour, sin que querramos pues descualificarlo aquí, es una persona pues ligada, es un senior fellow, un investigador senior de un instituto que se llama The Breakthrough Institute norteamericano, que es conocido por ser un instituto que hace propuestas conservadoras y muy neoliberal. Y sí tienen supuestamente una preocupación con el problema de la ecología, de la destrucción de la naturaleza, pero la estrategia de ellos es más bien lo que llaman un capitalismo verde. Ellos plantean que todo esto se puede resolver con más tecnología y con más inversiones, más acumulación de dinero, más negocio. Y plantean la ecología como un negocio, ¿no? Lo cual es bastante contradictorio con lo que todos nosotros pensamos. Y de hecho, Bruno Latour, aunque conversa y está abierto a conversar, pues, por ejemplo, incluso ha hablado con sabios y tradicionales del Amazonas, y ha conversado y se muestra muy afable. Él sigue siendo muy eurocéntrico. De hecho, hace poco dijo en unas declaraciones que él no sabe por qué están buscando saberes tradicionales en todas partes del mundo, porque realmente Europa ya tiene todo lo que se necesita para resolver los problemas ecológicos y sociales y toda la crisis mundial, la crisis ecológica, todas las respuestas y todos los mecanismos y los recursos los tiene Europa, no hay que buscarlos en otro sitio. Y bueno, ya al hacer esta declaración, pues ya uno tiene una idea de las limitaciones
de este tipo de enfoque, sin que querramos descalificarlo porque también tiene cosas valiosas. Bueno, ese sería el pensamiento de lo poshumano. Pero el poshumanismo no le interesa ese enfoque de que todo tenga el mismo valor y esté en el mismo plano. De hecho, en la vida social sabemos que no tiene sentido confundir un animal con una persona. Un animal es un animal, una persona es una persona y una planta es una planta. Lo que sí tiene sentido es darse cuenta que vivimos en un mundo en que nos relacionamos con todos estos seres. Y estos seres tienen muchas veces, no nos damos cuenta, pero tienen agencia en el sentido de capacidad de acción, de decisión, tienen pensamiento, tienen lenguaje, y para los que son un poco más espiritualistas, también tienen un espíritu y tienen una personalidad. Entonces, no se trata de que todos sean iguales, pero estos seres sí participan de una especie de espacio del pensamiento que sí lo comparte todo el mundo de distintas maneras, porque cada cual tiene un cuerpo distinto, ¿no? Existen cuerpos humanos, naturalezas animales, naturalezas vegetales, y tienen afectos distintos, pero tienen una especie de zona de pensamiento en la cual todos participan. Bien, en ese sentido, el poshumanismo que va en esa dirección de ampliar, se le podría acusar, algunos han dicho, me han dicho a mí, por ejemplo, bueno, pero eso que tú dices es antropocéntrico, porque está colocando lo humano en el centro de todo. Volvemos al antropocentrismo. Lo que se me ocurre pensar, bueno, no lo pensé yo, lo he encontrado en otras personas que han dicho que eh, no es que se coloque al ser humano en el centro, se coloca lo humano en el centro. Lo que pasa es que lo humano no es monopolio exclusivo de estos seres que somos nosotros, esta especie biológica que se llama Homo sapiens, sino que lo humano es, pues como decíamos, ese espacio de pensamiento donde participan muchos otros seres de distintas maneras que ni siquiera las conocemos bien. Entonces, ese espacio de lo humano en que nosotros como especie Homo sapiens participamos, es sí el centro del universo. Y en ese sentido, seríamos antropocéntricos y lo aceptaríamos en el sentido de que los antropos no es solamente la especie humana, sino que se puede definir de muchas formas. Es un pensar, es un espíritu, o también en un sentido más materialista es una serie de prácticas que hacen lo humano. Entonces, ser humano no es algo que se tiene ya porque se nació. Se nació con la figura y la especie biológica del humano, un ser que camina sobre dos piernas, etcétera, y ya eso es un humano. No, eso es un Homo sapiens, eso es un humano en el sentido biológico. Pero el ser humano tiene que hacerse, todos los días tiene que rehacerse en la práctica, tiene que realizarse. Y se deviene humano, pues para eso es la educación, ¿no? Los padres, la familia, nace el bebé y lo van formando como humano. Y entonces eso es lo que lo hace humano. Y como ustedes saben, en la vida real hay muchos seres Homo sapiens que no se comportan como humanos. No es que, que se comporten como animales, porque sería insultar a los animales decir que ellos se comportan como animales o como plantas o lo que sea, sino que no se comportan dentro de lo que es lo humano. Y también sabemos que hay muchos animales y plantas y otros seres que sí se saben comportar de una manera humana y que de hecho, pues como nos enseñan las tradiciones amerindias, los animales son los que muchas veces nos enseñan a ser humanos. ¿Por qué? Porque como ustedes ya, pues todos ustedes lo saben mejor que yo, en el pensamiento amerindio, los seres originarios eran todos humanos, ¿no? Y una serie de transformaciones hizo que algunos aparezcan físicamente en este mundo de aquí como animales. Pero teniendo eso en cuenta,
lo humano entonces es una esfera de actividad, una praxis, una manera de actuar. Es interesante cómo este pensamiento también converge con una idea un poquito más anterior, un poquito anterior a toda la moda del poshumanismo, que es la idea de Marx de el ser humano, el hombre en el sentido genérico, no el hombre en el sentido sexual. El ser humano, una vez le preguntan a Marx ¿qué usted concibe que es un ser humano? Y él dice, yo no puedo definirlo, no lo puedo concebir porque eso se hace en la práctica. Eso tiene que hacerse en la práctica y es una práctica. Entonces, él diferenció entre el humano biológico como especie y el humano que se concibe a sí mismo. Pues el ser humano se mira a sí mismo y dice, yo soy el único humano aquí. Pero como ustedes saben que nos enseña el pensamiento amerindio y las narraciones y la literatura oral y todo, en realidad los animales cuando ellos se ven a sí mismos, ellos piensan que ellos son humanos. Lo que pasa es que nosotros pues no podemos saber exactamente qué ellos piensan. La cuestión es que lo humano es una práctica y hay algo que se llama el ser genérico humano, lo humano genérico. Entonces, lo humano genérico es algo, una manera de ser, una responsabilidad, una actitud, una práctica, una ética, un afecto, una inteligencia. Digo una en el sentido de que es algo diferente, algo específico. Pueden ser muchos, pero son afectos y lenguajes, inteligencias que realizan lo humano en toda la naturaleza. Entonces, toda la naturaleza está empapada, impregnada de eso que es lo humano. Nosotros, desde nuestra perspectiva, nos creemos que somos los únicos humanos, pero en verdad es toda la naturaleza la que está empapada de eso. Y eso sería lo humano genérico. Por eso hay un filósofo ruso que tiene un texto muy interesante en que dice que, bueno, que alguna vez el mundo, el planeta, pues por todos los cambios que hay en el mundo de las galaxias y todos los procesos interestelares, nuestro planeta sabemos que algún día desaparecerá, estallará en pedazos, el sistema solar se destruirá para crear nuevas estrellas y nuevas constelaciones. Pero él dice que dado que la naturaleza tiene en su propia manera de ser, en su propio, digamos, DNA, en su propia configuración, tiene una capacidad genérica de generar lo humano siempre, siempre genera lo humano, que aunque el planeta Tierra se destruya, siempre en otras partes surgirán humanos. No sabemos si tendrán los mismos cuerpos que nosotros, si tendrán la misma manera de física de actuar, pero que tendrán el mismo espíritu, la misma ética, los mismos valores de lo que es ser humano, ¿no? Y entonces lo humano genérico es una práctica que está ligada a la naturaleza. Entonces yo creo que ahí pueden coincidir pues varias líneas de pensamiento, ¿no? Por un lado está el pensamiento amerindio, que es el que en esta charla, esta conversación, pues más nos interesa porque muchos estamos aprendiendo de eso, otros pues saben mucho más que nosotros. Y también está el pensamiento, la tradición materialista, filosófica, en la que uno de los pensadores es Carlos Marx, pero realmente son muchos pensadores y va por muchas líneas, no necesariamente por la política de lo que es el marxismo. Y luego también están las tradiciones del pensamiento académico actual y de otras épocas occidentales que también van por una línea parecida, ¿no? Y todo esto hay que distinguirlo de ese otro pensamiento de lo posthumano que ya yo estuve señalando como que es un poco bastante reduccionista, realmente rebaja lo humano, como que rebajan el mundo completo, toda la existencia se rebaja a algo que es una cosa mecánica, que no tiene espíritu, no tiene voluntad, no tiene nada, y de vez nos rebajan a todos los humanos también con eso. Entonces con eso no se gana nada.
y dicen, bueno, es que no somos antropocéntricos. Eso sería la interpretación nihilista. La otra interpretación que aquí estamos más bien pues favoreciendo es la interpretación del poshumanismo, en que no es que reduzcamos el ser humano a nada, sino que queremos decir que todos los seres que existen se elevan al humano, no se reducen, no se rebajan, no se aplastan en una ontología plana, sino que se elevan al humano. Incluidos nosotros, no siempre estamos elevados al humano porque depende de nuestras acciones y nuestras prácticas, como la de todos los otros seres. Entonces, en ese sentido sería una especie de antropocentrismo amplificado, pero ya no se le podía llamar ni antropocentrismo porque no tendría un centro. Sería como los círculos que puso Miguel en el video, son círculos que se van ampliando, concéntricos, pero en verdad son círculos que tienen de hecho muchos centros, cuyo centro está en todas partes, como decía Borges, la esfera cuyo centro está en todas partes. Entonces, eso sería lo humano genérico, ¿no? Entonces, nada, quería conversar un poco sobre esto, traer esas preocupaciones y ver, pues, cómo vamos escuchando aquí a los compañeros y conversando. Muchas gracias por esta pequeñita introducción que pude dar. Muchas gracias, Juan. Bueno, ahora invitamos a Abadio Green de la Nación Gunadule a la conversación. Abadio. Hola. Hola. Buenas. Buenas. ¿Tú me indicas el tiempo o cómo hacemos? Yo te indico si necesitas en unos 20 minutos, pero por ahora, tranquilo, adelante. Perfecto. No gambi mi sedogit pali anmar sumai sokalit nabritole kwagitole pitigine emi amar sumai nait pitigine amar durna isangadina igan guavin sumai sokalit pitigine bicepi wawa apan teopira margi gusangadinyan soño pito dursiña emi sedogitpa. Buenas tardes a todos y a todas las personas que están vinculados con nosotros en este medio. Primeramente quisiera pedirle un permiso al cosmos y a la energía de hoy. Hoy en el calendario Mesoamérica, hoy es un calendario muy importante porque es hablar de la sabiduría. Y hablar de la sabiduría es hablar de la sabiduría del cosmos, sabiduría de la Madre Tierra y la sabiduría que está en todo este cuerpo maravilloso que es esta tierra. Pero también la maravillosa sabiduría que está en nuestro propio cuerpo. El corazón trabaja, los pulmones trabajan, el cerebro trabajan. De la misma manera está trabajando el petróleo, trabaja el río, trabaja la laguna, las piedras, los animales, los peces que están. Es hablar sobre eso de la sabiduría. Y el animal por excelencia que nosotros ponemos como sabiduría y que podemos aprender de ella es el búho. Ayer fue la abeja que nos enseñó con sus maravillas historias, ¿sí? Y mañana será el agua, será las piedras, será la obsidiana que mañana nos va a enseñar. Así que pido permiso a esa energía de la sabiduría de la naturaleza y del cosmos para que las palabras que yo pueda pronunciar hoy sea de palabra dulce, sea como la albahaca que perfuma, pero también nos armoniza. También como la planta ruda que nos limpia todas nuestras negatividades que diariamente, cada segundo adquirimos.
pero también quiero pedir a la planta romero para que me conecte con el cosmos, para que me conecte con la tierra de todo lo que vamos a decir y que ellas y ellos son los que hablen. Simplemente yo soy un instrumento, siempre yo soy un puente. Y ese puente he podido aprender no en los libros últimamente, sino conectándome con los espíritus de las plantas, con los espíritus de los animales, con el espíritu de la naturaleza. Porque cada vez que nosotros somos concebidos, estamos conectados con estos seres que estamos conversando. Así que espero que mi voz sea eso. Espero que mi voz sea como la miel, porque también ayer era la representación de la miel, la abeja. La miel no se quema en el fuego. La miel permanece miles y millones de años, puede permanecer, no se pudre. Y por eso los seres que ayer hablábamos eran los seres creadoras del cosmos y de la tierra. Espero que mi voz sea como el algodón. El algodón es frágil, muy frágil en su esencia. Pero a medida que el hombre, la mujer, empieza a comenzar a hilar ese algodón, ya no se va a hacer frágil, sino va fortaleciendo, va fortaleciendo. Y a medida que va fortaleciendo, vamos agregando diversos colores, amarillo, rojo, negro, y ustedes empezamos a hilar esos algodón. Y ese algodón lo que va a producir un hermoso arco iris en una hamaca, un hermoso arco iris en una mochila. Espero que mi voz sea eso, fuerte, pero también lleno de mensajes, lleno de palabra dulce. Creo yo, hermanos, hermanas, que es una conexión muy importante. Acabamos de escuchar al profe y me parece que estamos muy, muy unidos de lo que voy a decir, aunque puede ser desde otra perspectiva, ¿sí? Nosotros aquí en Antioquia, hace unos 20 años, comenzamos a cuestionar la educación que se implementa en nuestras comunidades. Precisamente esta educación que llegó a nuestras comunidades, que nunca nosotros pedimos al Estado, ni a otro, ni a la Iglesia Católica, que llegaran a nuestras comunidades para que nos enseñara, sino la educación que llegó a nuestras comunidades fue a sangre y fuego. Y fue impuesto todo el conocimiento. Y por lo tanto, ese espacio que nosotros comenzaron a recrear con nosotros, comenzamos a imponer, nada tuvo que ver con la tradición, con el pensamiento milenario, sino que la historia comenzó en 1492. La historia comenzó en 1492. La filosofía comenzó en esa época, la matemática, o sea, todos los conocimientos comenzaron en 1492. Desconocieron, ignoraron toda la sabiduría que había antes de 1492. Entonces veíamos que todos los gobiernos de toda América comenzaron a plantear la educación para los indígenas. Y ese para los indígenas comenzaron a llamar educación bilingüe intercultural, educación intercultural bilingüe, educación bilingüe intercultural. En Colombia yo creo que el gobierno no quiso pelear esos conceptos, lo llamó etnoeducación. Pero aún así, aunque apareciera la palabra etno, que quiere decir pueblos, diversidad de pueblos, tampoco reconoció. Simplemente fue una palabra, pero todo el sistema educativo siguió igual hasta el sol de hoy. Entonces comenzamos a mirar de que el problema era ese, el concepto que se tiene, ser humano, ¿sí? O sea que todo, pero ese ser humano estaba concretamente
en ese ser humano caminante de 4 patas, ¿sí? Que dice que es el único que tiene el lenguaje, que es el único que piensa, ¿sí? Pero la introducción que nos hicieron de ese ser humano, o sea, nos dijeron de que eran seres que tenían la inteligencia, ¿sí? Ese ser, o sea, ese ser era un hombre, ese es un ser europeo. Entonces, de ahí donde aparece que ese ser humano que nos introdujeron a nosotros, ese ser humano racional, es un ser humano que piensa en el progreso, es un ser humano que siempre habla de la economía, de la plata, de la plata, de la plata, y es un ser individualista, no reconoce otras formas, sino simplemente el individuo como ser humano, individuo que tiene la razón, ¿sí? Así que nosotros dijimos que si podemos hablar de educación propia, podemos hablar de educación bilingüe intercultural, y yo personalmente había estado en distintos lugares de toda América, por la UNIC, por la OIA, que he tenido la dicha de representar. Entonces, había asistido a miles de congresos y todo era igual. Hablamos de educación bilingüe y todo, pero el sujeto que está centro, no se toca. Entonces, ahí donde comenzamos a plantear que si no se toca, si no sacamos ese ser humano europeo, individualista, racional, racista, ¿sí? Machista, católico, las cosas no van a cambiar, van a seguir igual, aunque llamemos educación propia, el sistema seguirá igual. Entonces hay que sacar a ese ser humano, ¿sí? Capitalista, ese ser humano patriarcal, hay que sacarlo. ¿Y qué comenzamos a plantear? Debemos entonces preguntarnos a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, ¿para qué venimos a este planeta? ¿Cuál es nuestro lugar en este planeta? Y todos coincidimos, en esta época, estoy hablando hace 20 años, coincidimos que nosotros los seres humanos vivientes venimos solamente venimos a contemplar, venimos a cuidar a esta hermosa madre que es la tierra. Venimos para eso, solamente venimos para eso. Y uno empieza a mirar toda la historia del movimiento indígena. El CRIC, cuando nació, va a cumplir 50 años el próximo año, nació por un solo propósito, por recuperar esos territorios que habían perdido. La OIA, ¿por qué nació? Precisamente para reclamar los derechos territoriales, porque hace 35 años en Antioquia no había ni un solo centímetro de territorio, no había resguardos. Y hoy, alrededor de 35 años que hemos transcurrido, hoy podemos hablar más de 380,000 hectáreas, podemos hablar más de 60 resguardos que hemos constituido peleando. A partir de cuántos miles de seres han entregado la vida. La UNIC, ¿por qué nació? Precisamente para reclamar los derechos. ¿Cuántos miles de masacres, miles de muertos hemos tenido por reclamar ese pedazo de territorio que anterior fue de nosotros y hoy no está con nosotros? Y por eso hoy nuestros hermanos del Cauca llaman la liberación de la madre tierra. Entonces dijimos en ese entonces, hace 20 años, la educación debe ser como una estrategia en defensa de la madre tierra. ¿Cómo se construye eso? No tuvimos respuestas. Luego, después de transcurrió los años y los años, hasta que llegó año 2000, dijimos, entonces, ¿qué nos ha pasado? ¿Por qué no comenzamos a trabajar? Y ahí comenzamos a trabajar ese currículo que hoy tenemos, Pedagogía de la Madre Tierra. Entonces, pero para poder hablar de amar a la Madre Tierra, no puede ser de cualquier manera. Alguien puede decir, hablar maravillas de la tierra, pero ¿en qué consiste eso? De ahí donde yo, tomando el viajecito, estando en distintas ceremonias que mi pueblo tiene una ceremonia que podemos estar 1 mes, 2 meses, 3 meses en silencio total.
solamente estarás con las plantas medicinales. Ahí de allí comencé a recibir mensajes. De allí empecé a tener contacto con los compañeros del sur, tomando yajecito. Y luego también se comencé con el contacto con la cultura maya a partir del fuego. Cómo el fuego danza, cómo el fuego habla, cómo el fuego te dice las cosas que van a venir, ¿sí? Me acerqué a una planta maravillosa que es el cacao. Y el cacao también te da sueños porque es puro corazón el cacao. Y asimismo comencé a tener unas relaciones estrechas con los uwas que practican otra medicina diferente. La josca, muy importante. Entonces entonces comenzaron a plantearme, comenzaron a decirnos cómo hay que construir el currículo. Y uno de los puntos claves que nos dio una ruta pedagógica y las abuelas y los abuelos plantas. Y me dijeron de que uno de los puntos, la ruta pedagógica que tú vas a construir, va a ser, primero, tienes que hablar del origen, tienes que hablar de la interferencia, tienes que hablar de la sanación, tienes que hablar de la protección. Hoy no tengo tiempo para explicar todo con detalle. Pero también apareció que los principios que nos ha dejado la Madre Tierra, que nos ha dejado el pluriverso, es el silencio, escuchar, observar, tejer, palabra dulce, corazón bueno. Esos son los principios que tú debes comenzar a ligar, comenzar a tejer para esa propuesta que ustedes están planteando desde la pedagogía de la Madre Tierra. Teniendo en cuenta eso, últimamente en esta pandemia que estamos acá encerrados, me han venido mensajes, o sea, mensajes muy importantes que yo no tenía muy claro cómo se construye todo esto. Sí, venimos diciendo eso, pero una cosa que rápidamente quiero complementar y quiero compartir con ustedes. Entonces lo que me dice es, ahí está, primero la aclaración es el ser. O sea, ¿qué significa ser? Entonces yo me di cuenta, comenzamos a replantear, comenzamos a viajar, que en las lenguas originarias no existe el ser. O sea, ser como se plantea. Si no se plantea ser en conexión con el pluriverso, el ser en conexión con la tierra, hacerse, serse. O sea, yo no podría, en la lengua no existe ser, sino tengo que pluralizar ese ser, serse, hacerse, ¿sí? Hacerse con la tierra, hacerse con la naturaleza. Entonces, ahí la lengua también aparece que ese ser, cuando estoy diciendo serse, hacerse, no solamente se dice al ser humano que camina con dos patas, sino a todos los seres que habitan en la madre tierra. Yo también le digo a la silla, ser, en mi lengua. Nosotros decimos tule. A la silla también le digo dule. A un vaso le digo dule. A todos los animales le digo dule. Y si yo miro el cosmos, también es dule. Las estrellas, los planetas, todos son dules para nosotros. Entonces, ese es el concepto que debemos mirar primero. ¿Cuál es el concepto? Entonces, ahí donde se diferencia grandemente de lo que nos han venido a decirnos desde el occidente, de ese ser. Entonces, allí cuando comenzamos a replantear en la lengua embera, en la lengua dule, ¿sí? Las lenguas que están en la pedagogía de la madre tierra, en la lengua wiwa, en la lengua arhuaca, en la lengua cágaba, en la lengua maya. O sea, empezamos a mirar que todos nos coincidimos. Decimos de diversas maneras, pero no existe ese ser que nos trajo el occidente individualista racional, sino que ese ser que está ahí está ligado al ser del cosmos, al ser de la madre tierra. Entonces podría hacerse ser animal, ser piedra, porque la piedra también es ser. Es un serse, porque está en una conexión con nosotros. Allí entonces nos dimos cuenta que todos esos seres, todos son medicina. Todos pueden curar, todos pueden sanar, ¿sí? Una piedra, que es la obsidiana, que mañana es el día,
Mañana es el día de sanación. Porque la obsidiana es una piedra que cura, que sana, que nuestros hermanos mayas, aztecas lo utilizaron a hacer grandes experimentos de las operaciones, lo hicieron con la obsidiana. Cuando una niña, cuando una mujer está en embarazo, llega el parto, se corta no con el cuchillo, se corta con la obsidiana, ese cordón umbilical, porque al cortar con la obsidiana está ligado con la madre tierra, porque viene desde los profundos del corazón de la madre tierra. Entonces, ahí comenzamos a mirar todo esto. Pero también comenzamos a mirar de que todo el cuerpo que nosotros tenemos tiene una relación con la tierra. Los wiwas dicen que la placenta de la mujer es el carbón de la madre tierra. Los uwas dicen que la sangre que yo tengo es el petróleo de la madre tierra. Que el mar que hay, que es el agua salada, es una maravillosa porque cura. ¿Y por qué? Porque es el líquido ambiótico de la madre tierra. Nosotros los tules planteamos que el oro y la plata están en mí, está en mi columna vertebral. Y eso es la columna vertebral de la madre tierra. ¿Sí? Entonces empezamos a investigar sobre eso, que nos dimos cuenta que todos los pueblos originarios de esta América, de esta Via Yala, nos conectamos, estamos de acuerdo. Simplemente las palabras cambian, pero los contenidos, ¿sí? Y además encontramos que todos los pueblos originarios, no hay ningún pueblo que hemos encontrado que llame padre a la tierra, sino todos decimos madre a la tierra. Pero también le preguntamos a los japoneses, le preguntamos a los chinos, le preguntamos a la India, le preguntamos a África, le preguntamos a los rusos, y todos decimos madre tierra. Si miramos más allá del mundo griego, ¿sí? Más de 250,000 años antes de Jesucristo, el que gobernaba eran las mujeres, era Gaia, la tierra. ¿La tierra qué significa? Gaia, ¿qué significa? Tierra hermosa, tierra inteligente, sabiduría, sabia tierra, es lo que quiere decir. Comenzamos a encontrar todo esto de las relaciones, que o sea, en mí está la relación. ¿Sí? Está en mí la relación. Entonces todo mi cuerpo habla, soy una síntesis del cosmos y de la madre tierra. Entonces ahí comenzamos a conversar y a hablar. Somos un micro, somos un macrocosmos. Somos un micro porque yo no soy nada ante un árbol. Aquí yo creo que aquí decimos muy claro, para nosotros el árbol es nuestra abuela, nuestro abuelo. Ellos son los que deciden la vida por nosotros. La luna es nuestra abuela y nuestro abuelo en muchas partes. Es el que decide, es el que nos pone cómo debemos comportarnos. Toda la danza y el baile, ¿sí? Apenas estamos llegando a la luna llena, dentro de 4 o 5 días. ¿Y qué quiere decir? Que toda la savia, todo el agua está subiéndose a los copos del gran árbol. Y de ahí tú no puedes cortar ningún árbol, que todo es agua. Y si tú lo cortas, será en unos pocos. O sea que esto quiere decir que nosotros que no se puede cortar ningún árbol, porque vendrían los gusanos prontamente. Y a partir de ahí empieza a bajarse y a bajarse y a bajarse hasta la raíz del árbol cuando es luna nueva. En esa luna nueva sí tú puedes cortar los árboles porque no hay gusanos. Se está seca las raíces, no, está seca los troncos y los árboles. Pero de igual manera que tiene esa influencia al árbol, de igual manera me afecta a mí. O sea, ahí viene toda una cuestión, ¿no? Me parece interesante. O sea, el día que nosotros nos concibieron, mi padre y mi madre, ¿qué luna estaba? ¿Cómo estaba el sol? Porque me va a afectar a mí. Y el día que me empieza a concebir mi proceso también, todo este proceso de 9 meses, imagínense,
9 meses, 9 lunas que vamos a estar, cuáles son las lunas que más me influenciaron, cuál es en el calor del sol que me influenciaron, el día que yo voy a nacer, qué día era, cómo estaba la luna, cómo estaba el sol. A mí todo me va a repercutir en mi vida personal. Así que comenzamos a encontrar que el vientre era un centro, un espacio tan importante para poder entender lo que soy yo, para poder entender la naturaleza, ¿sí? Entonces hicimos todo un ejercicio que hoy estamos hablando, historia de vientres, o sea, que esos principios que he hablado, silencio, silencio, escuchar, observar, tejer, palabra dulce, corazón bueno, todo ocurre en el vientre de la madre tierra. Porque ese vientre de la madre tierra, ¿sí? El día que yo estuve conectado. Imagínense en mi lengua, cuando decimos el vientre, le decimos el árbol de la vida. Para nosotros el vientre es un árbol que tiene su raíz. ¿Y esa raíz cuál es? Es la placenta. El cordón umbilical, ¿cuál es? Es el tronco de ese árbol. Y todo eso es lo que está como semilla, como están las hojas, los árboles, los frutos, todo, soy yo. O sea, cuando estuve en el vientre de mi madre, estuve todo ese proceso de ese árbol, raíz, tronco, y fui semilla. Todos fuimos semilla. Todos los seres de la tierra son semillas. Entonces, por eso entonces, en el calendario, por ejemplo, del Sagrado de los Mayas, hay un nahual que específicamente habla de la semilla, que es muy importante, porque todos somos semillas. Y cuando hablamos de semilla, no estoy hablando simplemente de mi semilla, estoy hablando de la semilla de un mango, la semilla de un cacao, la semilla de los animales, la semilla de los peces. Todo esto, eso es lo que nosotros estamos planteando. Entonces, todo esto ocurre en el vientre de la madre, pero resulta que mi madre estuvo en el vientre de su madre, que es mi abuela. Y esa abuela estuvo en el vientre de su madre, que es mi bisabuela. Y la bisabuela estuvo en el vientre de mi madre, que es mi tatarabuela. Y así podemos llegar al vientre de la madre. Y cuando llegamos al vientre de la madre, encontramos que el sol es mi pariente, que la luna es mi pariente, que los animales son mis parientes, las estrellas son mis parientes. Entonces, ahí encontramos de cara a cara que somos todos hijos e hijas de la Madre Tierra, ¿sí? Entonces, todo este sentido que estamos conversando, entonces por eso entonces se han creado plantas medicinales. Cuando yo estoy tomando el viajecito, me estoy conectado con el vientre de mi madre, y si me conecto con el vientre de mi madre, estoy conectado con el vientre de la Madre Tierra. Pero cuando estoy conectado con el vientre de la Madre Tierra, estoy conectado con el vientre cósmico de otros, que no es esa Vía Láctea, sino otros pluriversos, que es el vientre de la Madre Grande, nosotros decimos. Entonces, todo esto, yo creo que es la educación que nosotros estamos tratando de mirar, que esto lo convertimos como historia de vientres. Cada estudiante que entre en la pedagogía de la Madre Tierra tiene que comenzar a tejer todas esas historias, hasta dónde va a llegar, y tendrá 5 años para hacerlo. El primer día que llega, va a comenzar a escribir su historia hasta el último día. En su primer capítulo tiene que aparecer esta historia de vida, esta historia de vientres. Entonces, en conclusión, hermanos y hermanas, eso quería como una pequeña introducción que estamos haciendo. Nos parece sumamente importante ese tema y agradezco por esa minga de la imagen que estamos planteando, y de que hay mucho que aprender de los abuelos, de las abuelas, ¿sí? Yo decía que el día que nosotros nos concibieron, tuvimos una energía con un animal, tuvimos una energía con las plantas, tuvimos una relación con las piedras, tuvimos una relación con el cosmos y con la tierra. El día que yo estuve en el vientre de mi madre, tuve una conexión permanente con el cosmos y con la madre tierra. Entonces la pregunta, ¿por qué tenemos la coronilla
porque la conexión es mi antena con el pluriverso. ¿Y por qué yo tengo mi cordón umbilical allí en mi ombligo? Porque la conexión con la madre tierra. Detrás de mi ombligo están miles y millones y miles de arterias que están conectadas. Y por eso una de las grandes sanaciones hay que hacer con el ombligo. Por eso hay que cuidar al ombligo. Hay que cuidarlo, hay que protegerla. Porque ahí entra fácilmente energías negativas. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido Abadio. Realmente esto Sentí Pensar estabas haciendo poesía pura, palabra dulce, palabra de corazón, palabra de conexión. ¿Qué mejor para comentarte, para preguntarte que la palabra de dos amigos en estas mingas que nos acompañan hoy como en la moderación, en la creación de estas mingas? Oscar Torres, quien es un poeta, Miguel Rojas, quien es artista y gestor. Entonces abramos la conversación, abramos, si les parece, las cámaras y nos podemos comentar unos a otros, hacer algunas preguntas. Hay elementos de confluencia maravillosos, muy bellos y muy profundos. Entonces los invito a que abramos las cámaras. Muchísimas gracias. Me gustaría poner este diálogo en perspectiva, porque creo que se han tocado temas fundamentales, tanto en la manera como nos vemos en el mundo contemporáneo y en perspectiva histórica, pero también en activa. Me parecía fascinante cómo el maestro Abadio Valle, maestro, nos traía a cuento casi de una manera metafórica el poder del sentipensar, y cómo Juan nos hacía una muy clara y directa introducción a cómo se percibe desde la academia esa idea del poshumanismo. Y creo que los dos confluyeron perfectamente. Que el poshumanismo, que tiene múltiples caras hoy en el ámbito académico, tiene una que es lo que él llamaba ese poshumanismo genérico, que puede ser un poshumanismo plural, como lo decía el maestro Abadio, un poshumanismo que no es del ser, sino que es no del es, sino del ser. Y eso creo que pone en diálogo estas dos perspectivas, que habla de unas ontologías no planas, pero complejas, y el maestro Abadio lo dice claramente cuando habla del pluriverso, no del individuo, sino de lo comunitario, de aprender de otros, de ser solamente medios para hablar desde el otro. Y creo que esas confluencias son muy importantes cuando nos vemos sometidos también a esa dimensión de lo político que los dos tocaron, y que me gustaría que explorar un poco más en su conversación. Tanto Juan como Abadio nos dicen que hay una dimensión de acción. Por un lado, desde la academia tenemos que actuar y tenemos que, de alguna manera, tener una posición clara frente al antropocentrismo, a la voz anglo-europea que ha mantenido estos estadios de educación como unos estadios de privilegio únicos, separados de la vida. Pero también una dimensión práctica en el campo, política, que es la que Abadio y toda su generación nos han dado a conocer. Es una acción por la liberación de la madre, algo que va más allá de un pensamiento en el espacio académico, pero de acción física, muchas veces que pone en riesgo la vida, y de construcción de una política otra, distinta, una política que no está comprometida con una idea de construcción de sociedad occidental bajo unos modelos políticos, sociales y económicos que atentan contra la vida. Y le agradezco muchísimo a Juan por traer a cuento el trabajo de Bruno Latour y del Breakthrough Institute, que son, digamos, la vanguardia del pensamiento progresista
anglo-europeo, que hablan de algo que ellos llaman el decoupling, que es que tenemos que separar en vez de reunir. Separar para poder construir sistemas más eficientes en términos, por ejemplo, de producción de alimentos. Que no tenemos que dejar los monocultivos, sino hacerlos más eficientes para poder producir más comida, para poder alimentar más humanos dentro de estos sistemas económicos verticales en los que nos encontramos. Que tenemos que impulsar las economías verdes, no solo porque son buenas para el medio ambiente, sino porque además son un gran negocio, ¿cierto? Entonces ellos impulsan y sostienen que la energía nuclear es fundamental, que las energías verdes, solares y eólicas son fundamentales, pero para eso se implica tener control sobre territorios que son buenos para este tipo de energías. En Colombia es muy claro que para la energía solar y eólica, La Guajira es un territorio fundamental, no solamente después de haberle quitado parte de su sangre, más de 40 años de explotación de carbón en el Cerrejón, de que haberle quitado el líquido precioso, la vida, el agua a sus habitantes tradicionales, los Wayuu, sino que ahora además quieren, en pos de unas economías verdes y limpias, tomar posesión de los territorios para poner grandes operaciones de energía solar y eólica. Así que estas dimensiones de lo académico, de lo teórico, casi de lo metafórico, nos llevan a un espacio de acción política, de real acción de recuperación y salvamiento de la madre tierra. Entonces me gustaría que comentaran un poco más sobre ese asunto. Bien, si les parece, escuchamos ahora el comentario y la pregunta que haga Oscar y así ustedes pueden redondear. Oscar, ¿te escuchamos? Como ahora lo tengo que encender, me disculpo si van a tener que escuchar un poco la serenata que nos están dando aquí, que es algo ya se ha vuelto cotidiano de estos tiempos de pandemia. Hoy son baladas. De todos modos, antes digamos, de proceder a elaborar una pregunta, quiero manifestarles mi gran alegría de estar compartiendo parte de mis compañeros y amigos de vieja data, los dos Migueles, con estos dos maestros, con el maestro Abadio Green y con el profesor Duchesne. Y pues agradezco mucho a los dos Migueles que han liderado todo este proyecto que desde hace varios años, llamado Amigas de la Imagen, y que como ha tenido como uno de sus escenarios la Universidad Javeriana, pues han tenido como la deferencia de vincularme, por supuesto sabiendo que este es un tema, una reflexión que a mí me interesa muchísimo. Aparte de eso, pues agradecer lo que acabo de escuchar de parte de los dos maestros. Yo hablaría de una claridad, el que hablaba de claridad era Descartes, claridad de distinción, pero es increíble que el profesor Juan, creo que cualquier humanista del 480 o de la Ilustración envidiaría esa claridad de exposición, que yo creo que nos ha dejado una visión supremamente cristalina de lo que es el poshumanismo como otro humanismo y no como un contrahumanismo, por supuesto. Pero por ahí ya podríamos empezar digamos, a problematizar la cosa. Por otra parte, a mí me parece que estaba hablando de lo mismo el maestro Abadio cuando empezó a decirnos, hablarnos del trabajo del petróleo, de las abejas, de las piedras, de los ríos. Porque el trabajo también es una de las dimensiones de lo humano. Y ahí tenemos entonces cómo el petróleo está trabajando, las abejas están trabajando, y la verdad es que nosotros como seres humanos intentamos hacerlo también a veces. Justamente llegados a este punto y digamos aquí he hecho algunas observaciones que apuntan a algo muy, muy positivo, quisiera, yo creo que voy un poco en la misma línea de las inquietudes de Miguel, que quizá llevan este tema
al tema de lo político, pero quizá también desde otra perspectiva. Y la perspectiva puede ser también como el concepto de naturaleza. Es un poco, o sea, básicamente la inquietud que tenemos desde antes y también escuchándolos, es un poco la persistencia, la existencia todavía de lo monstruoso. En realidad me voy a referir específicamente a la existencia y a la persistencia de un fenómeno que todavía nos sorprende, que es el racismo. Y entonces, pues yo quisiera un poco como escucharlos un poco más en ese sentido. Sé que el profesor Duchesne ha utilizado, por ejemplo, el concepto de lo bestial, incluso lo ha utilizado como adjetivo para hablar de sus ensayos bestiales. Y, y él también es un gran elaborador del pensamiento sobre el Caribe, en cuya palabra ya está implícito toda todo un legado de discriminación que antes se llamaba animalización, pero consiste justamente como en la monstrificación de ese otro que encontraron los europeos cuando llegaron a América. Así que el Caribe, el Calibán, se convierte en un Calibán que va a parar a una de estas obras célebres de Shakespeare, que según Harold Bloom es uno de los inventores de lo humano. Calibán, Caribe, el antropófago, el que se come a los seres humanos. Pero parece indudable que sigue existiendo lo monstruoso, lo bestial. Y yo quisiera llevarlo también en el terreno de lo político o al terreno de lo social, porque me hace pensar como en que es necesario replantear el concepto de naturaleza, teniendo en cuenta que muchas veces escuchamos la idea de naturaleza humana. Algunas veces nos sentíamos terriblemente impactados porque alguien decía, por ejemplo, somos violentos, se refería a los colombianos, somos violentos por naturaleza, ¿no? O hablar de una naturaleza humana. El señor Hegel, iniciador, digamos, de todo el proyecto moderno y de la filosofía del progreso, decía, bueno, los Estados Unidos son una proyección de Europa y entonces corresponden a la historia de Europa, pero el resto de América no tiene historia y es pura naturaleza. Entonces quiero volver un poco a eso de la naturaleza y de todo de esta acumulación de esta larga historia de la infamia, de la segregación, de la discriminación, del racismo y de que a pesar digamos, de tanta lucha por hermanarnos con la naturaleza, y que es un concepto que en términos del maestro Abadio yo diría corresponde al de la madre tierra, ¿por qué sigue existiendo el racismo? Si los racistas, que entonces en ese sentido no serían humanos, no serían lo humano, nacieron de madre, nacieron de mujer, ¿cómo nacieron para convertirse en racistas? ¿Es esto una desviación, una perversión de si existió alguna vez la naturaleza humana o qué es esto? Entonces, un poco quería llevar, supongo que todo eso lo lleva también digamos, a esta reflexión, a una dimensión de lo político, pero que tiene que ver pues con todo lo que ustedes tan maravillosamente han planteado sobre el humano y sobre la existencia del humano en el mundo, en el cosmos, ¿no? Que es esa primera instancia a la que le pedimos permiso también para hablar. De hecho, el profesor Duchesne también habla de cosmopolítica. Entonces quisiera que también un poco comentaran sobre digamos, sobre esta problemática. Bien, los escuchamos. Pueden abrir sus micrófonos. Yo creo que sobre la cuestión racial puede hablar el profesor Abadio Green, que él dijo ya algo bien importante y nos podría expandir eso un poco más. Cuando él dijo que eso de humanismo y de lo humano, el hombre blanco, o sea, todo el conocimiento occidental que fue impuesto en América a los pueblos de Abya Yala,
cuando dicen humano, están pensando, como bien dice él, ellos lo que piensan es en el hombre blanco, hombre, Ujú. varón blanco. Entonces, no están pensando en nada más. Pues ahí él puede ilustrarnos, ¿no? Eso que él dice y ampliarnos un poco más eso. Sí. Bueno, gracias, maestro. Cuando estaban hablando de la naturaleza, yo estaba pensando cómo diríamos nosotros en la lengua. Yo creo que esa es de las otras cosas que cuando se hace la investigación, ¿no? Con los pueblos, en nuestros territorios, no tienen en cuenta eso. Un antropólogo llega, o un lingüista, aunque es lingüista, pero no se centra en la parte que realmente es la razón de ser de un pueblo. ¿Sí? Yo soy lingüista, pero a mí no me enseñaron la lingüística que yo estoy haciendo ahora. Ya no estoy hablando de la gramática, no estoy hablando de fonética, de fonología, porque lo que siento es que estos conceptos han dividido a los pueblos. Un pueblo ya está, llega un lingüista y dice hay que escribir la lengua. Y entonces, de acuerdo a lo que estudió de los sonidos que nos facilita el alfabeto fonético internacional, entonces encajamos todos los sonidos a esa tabla. Y eso es lo que hacen los lingüistas. Pero entonces si uno dice lo contrario, eso no es ciencia. Entonces, y resulta que yo me metí mucho más en el significado. Usted sabe que en la lingüística se divide dos composiciones muy importantes, que es el significante y el significado. Y la lingüística moderna se ha quedado solamente en el significante. Entonces, yo hago todo el ejercicio del significado y me dicen que yo no hago lingüística, sino sociolingüística. Eso a mí no me importa qué es sociolingüística o lingüística, pero a mí lo que más me interesa es lo que me he encontrado. Entonces, cuando tú me dices, cuando ustedes plantean la naturaleza, yo digo, ¿cómo diría yo la naturaleza en mi lengua? No existe. ¿Sí? Existe cuando yo digo la naturaleza y la tierra es la misma. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo naturaleza, siempre me aparece la palabra napa. ¿Y napa qué quiere decir? Mamá, padre. O sea que esa naturaleza que vemos, que es la tierra, es producto de una madre grande, de un padre grande. Es por ahí, estoy hablando del cosmos, ¿sí? Pluricosmos estoy hablando, porque ahí viene todo el concepto. Entonces, y luego comienza un ejercicio tan interesante en mi lengua, cuando la tierra estaba dentro del vientre de su madre. ¿Cómo lo llamamos? Olodililizo, manidililizo. Y cuando está la madre grande estaba pariendo a su hija, ¿cómo se llama eso? Olo guadiliai, mani guadiliai. Y cuando la tierra comenzó a caminar, ¿cómo se dice? Olo arbigidili, mani arbigidili. Pero esa tierra nació compacta, pero con el fuerza del agua comenzó a dividirse, comenzó a aparecer diferentes continentes, comenzaron a aparecer los cayos, comenzaron a aparecer montañas. ¿Y cómo se dice en ese momento que cuando la tierra se estaba partiendo? ¿Ah? Olo arbigidili, mani arbigidili. ¿Sí? Pero cuando la tierra no era solamente para estar, sino comenzó a girar en su propio eje. Ese tiempo, como baila la madre tierra, es pura danza en espiral. Entonces, empecé a mirar y hay más de 12 nombres a la madre tierra. Eso lo que nos están diciendo los abuelos y las abuelas y que inventaron la lengua gunadule es que la tierra es mujer. La tierra, un ser vivo que está allí. Hay un nombre hermosísimo, por ejemplo, cuando la tierra empezó a bailar en su propio eje, en el infinito pluriverso. Cuando comenzó a bailar y a danzar en espiral en este pluriverso, nosotros decimos, Olo, Naivi, Piguñali,
sobre. ¿Sí? Entonces, todos estos nombres. Entonces, ahora, ¿cómo se aterriza? Ahora, cuando llegamos aquí, entonces ahí es donde comenzamos a ver esa gran diferencia. ¿Sí? Que lo que nosotros concebimos, o todos los pueblos originarios conciben, no es igual. O sea que siempre habrá, hermanos, hermanas, ese racismo. Porque todavía en nuestro país todavía no hemos llegado ni siquiera a un centímetro de entender qué es la interculturalidad. Aquí el gobierno se confunde la interculturalidad con el multiculturalismo de Estados Unidos. Igual. Entonces aquí la interculturalidad no vale. Entonces todo nuestro conocimiento siempre se irá igual. Mira lo que, por ejemplo, estaba en la Universidad de Antioquia. Se supone que es una universidad liberal, pero todavía en la facultad de historia todavía se sigue enseñando que los pueblos originarios no tenemos historia. Lo que tenemos son mitos. ¿Sí? Yo he estado en unas discusiones grandes con los filósofos, con la Facultad de Filosofía, porque dice que el pensamiento de América comenzó en 1492. Antes no existía la filosofía, por eso es que todavía aprendemos todos los filósofos griegos, alemanes, todo eso, pero no se enseña la filosofía de los hombres y mujeres que han dado todo este. Eso es racismo. O sea, estamos hablando del racismo, del conocimiento académico. ¿Sí? ¿Cómo es posible que hoy dicen un pintor, mira el pintor que tenemos, Carlos Acamenejoy, que él puede estar ahí, pintar una noche y le vale 4, 5, 6, 7 millones de pesos un cuadro? Pero una mujer tule que hace su mola que dura un mes haciendo todo el arte y le vale 25,000 pesos. O sea, pues vender 100,000 pesos es mucho. ¿Por qué? Porque es artesanía. No es arte lo que nosotros hacemos. Todo lo que hoy está planteado, mira todo lo que estamos hoy viviendo en esta pandemia. Mira, los abuelos y las abuelas están haciendo todo un reconocimiento a las plantas medicinales, están bañando. Entonces hoy nos están diciendo, no, que hay que llegar allá a las comunidades para entregar los recursos. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque la medicina todavía está dentro de la brujería, no está dentro de esta ciencia que dice que ha investigado. ¿Sí? Entonces, y la lingüística, todavía he escuchado hoy en la facultad, en las universidades, cuando un académico, un profesor empieza a hablar y le empieza a decir, no, los dialectos de los pueblos indígenas, ¿sí? O sea, no se reconoce que son. ¿Por qué? Porque no están escritos. Es uno de los puntos que dice, no está escrito, por eso no son ciencia todavía. Entonces, por eso es que con lo que yo hago en la lingüística, eso no está dentro de la ciencia, ¿no? Simplemente a mí cuando estaba estudiando lingüística, y me acuerdo del primer semestre, me di cuenta de tantas cosas bellas que están ocurriendo en mi lengua. En mi lengua, cuando yo empiezo a escuchar en mi lengua, yo veo personas, mujeres, abuelas y abuelas que están conversando. Son historias que están ahí, no es fonética, no es fonología, no es vocales, no son consonantes, son una historia, es la memoria de mi pueblo. Entonces, ¿qué me dijeron en la facultad? Me dijeron, usted no viene a hacer filosofía, usted no viene a hacer poesía de tu lengua, usted viene a conocer la estructura de tu lengua. Me callaron. Nunca pude hacer mi tesis de la maestría de lo que yo quería hacer. Eso. Estamos solamente hablando del racismo, solamente allí, epistémico, pero dime usted qué puede ocurrir alrededor de nosotros. Mira, en Guatemala hace un mes, quemaron a un abuelo vivo en una plaza pública porque practicaba una medicina ancestral. Y lo hicieron los propios mayas. Esos propios mayas que ya son de iglesia católica, ya son protestantes. O sea, si hablamos de toda esta parte también, la religiosidad que estamos hablando de la espiritualidad. Cuando hablamos del tiempo espiral, cuando hablamos de corazonar, cuando hablamos de estamos de acuerdo a que esta naturaleza es mi madre, no es otra cosa, es mi madre. Entonces, los calendarios que tenemos, el calendario lunar, calendario agrícola, todo se habla de todas esas cosas.
La comunitariedad, estamos hablando en contra del individualismo que aparece, que nos enseñaron a nosotros. Un gobierno colectivo, un gobierno que puede. Entonces, todas estas cosas me parece que todavía este país, o Abya Yala, todavía no hemos entendido. Todavía estamos enfrentados. Cuando yo comencé a hacer esta conversación con la Facultad de Educación, nos demoramos 6 años para tratar de convencer de que la peda me decía, pero ¿cómo es que, a ver, dígame, ¿cuándo hablaste con la tierra? Me decían, demuéstrame. Ahí es donde yo encuentro una gran diferencia, porque la ciencia positivista nos dice que tenemos que demostrar el conocimiento, pero ¿cómo voy a demostrar un ritual de un jaibaná que canta una noche, que baila, que danza, y cuando está cantando está convocando el espíritu del trueno que llegue a su boca, y cuando siente que hay calor fuerte en su boca empieza a hacer las operaciones y te raja, pero no aparece ni una gota de sangre, no aparece un bisturí, simplemente lo hizo la boca porque estaba conectado con los rayos, o sea, con el, ¿cómo se llama? Con el, ¿qué dije yo? con este abuelo, que este abuelo rayo, ese abuelo viento, que se metió en la boca. Entonces yo le decía a los de la facultad, ¿cómo le voy a demostrar eso? ¿Ah? Aquí no se trata de demostrar el conocimiento, aquí se trata de sentirlo, sentir desde el corazón, sentir desde mi cerebro y cómo combinar de que mi cuerpo está conectado todo el tiempo, todo esto. Entonces, yo he vivido momentos muy críticos, o sea, he vivido el racismo en la vida diaria, muchas veces en la calle, ¿sí? Pero yo lo estoy sintiendo, el racismo que yo he vivido es a nivel intelectual, o sea, de lo que estamos hablando. Esto lo que estamos hablando y nos interesa porque es con la universidad que estamos conversando, ¿no? Y todo esto es política, todo es política. Y cuando yo digo claramente eso, estar en contra de todas las políticas extractivistas, minerías que está pasando en este país. Mira todo lo que ha pasado en esta pandemia, en esto, nos taparon la boca, pero se sigue explotando minas. Ahí sí nos cerraron. Y siguen negociando para acabar las hojas de coca con glifosato. ¿Ah? Todo esto. Entonces, esa política que tenemos nosotros en nuestros gobiernos, no solo en Colombia, sino en toda América, sigue siendo opresora, sigue siendo colonial, ¿sí? Para poder entender todo eso, tendremos que cambiar todo un sistema educativo. Y eso no lo vamos a lograr mañana ni pasado mañana. Termino diciendo, como me dijo mi maestro, que tiene 90 años, tengo un maestro excelente, maravilloso en mi comunidad, me dijo, Abadio, usted que está pensando en cambiar la parte educativa, la visión, va a ser muy difícil, me dijo. ¿Por qué? Le dije. Porque el momento que llegaron los españoles, el momento que comenzaron a matar a nuestros abuelos y abuelas, y después llegó la educación llegó en manos de la Iglesia Católica. Llegaron las monjas, llegaron los curas, crearon internados en todo Colombia, y de ahí es que nos sacaron el ojo de nosotros. Sacaron nuestro cerebro, sacaron nuestra lengua, sacaron nuestro corazón, nuestros músculos, nuestros pulmones, nuestro olfato, nos sacaron. Introdujeron el ojo español, el corazón español, el músculo español. Y hoy nos parecemos indígenas, pero no somos indígenas, no somos ya tules. Te parece solamente como un barniz nomás, pero al interior tuyo, tú ya estás pensando como el otro. ¿Sí? Entonces me dicen, ¿de qué hay que hacer? Hay que volver a quitar ese ojo de España, hay que quitar para volver el ojo dule. Hay que quitar el cerebro español, hay que volver el cerebro dule. ¿Y cuántos años tardaremos? Me dijo, yo no lo voy a ver. Tardaremos muchos años o siglos para que realmente empecemos a ver nuevamente lo que fuimos y lo que somos. Así que hay un trabajo muy grande, me dijo el abuelo.
todo lo que estás haciendo está muy bien, hágalo, pero tú no lo vas a ver. Muchos problemas vas a tener. Y claro, 6 años en la universidad convenciendo. Y luego después ya, estando ya en la universidad, todo lo que nos toca vivir, toda la parte administrativa, la parte del sistema y todo eso, es muy grande. Pero vale la pena porque es política. La política es el que te ponemos un camino. Y ahora, lo que yo estoy sintiendo, termino con eso, toda la apuesta que estamos haciendo, yo siento que no, ya dejó de ser indígena. Esta apuesta ya le pertenece a la humanidad. Eso lo necesita la humanidad. Eso necesitas hombres y mujeres del mundo, de la humanidad, que si queremos cambiar. El mundo sí es posible. ¿Sí? Entonces, porque estamos ligándonos ya. Entonces, esa ligación que estamos planteando desde la Tierra, ya empiezo a encontrar cosas interesantes en distintos lugares del planeta. Así que eso es la opuesta, o sea, es la alegría. La política es alegría, la naturaleza es alegría. Y la naturaleza no se puede trabajar sin la política. Y sin la política, sin la madre tierra, tampoco es posible. Entonces yo creo que hay que unir este cordón umbilical, como yo dije. Hay que unir nuestra placenta con nuestro cordón umbilical, con el gran árbol de la vida, que son nuestros vientres, nuestras madres, son el vientre de nuestras culturas, nuestras tradiciones, y estaríamos ligados con la tierra, con el cosmos. Y de la misma manera estaremos ligados con diversas culturas del planeta. Nuevamente. Sí, yo quería añadir, si hay tiempo, que Claro, adelante, Juan. sí, que precisamente siguiendo con la magnífica pregunta que nos hizo aquí Oscar, quería seguir con el profesor Abadio Green acaba de dar una respuesta que ojalá que esto se haya grabado, porque es la explicación de la racialización. Como José Martí planteaba, no hay razas, ¿no? Y él tiene razón, José Martí tenía razón cuando decía, no hay razas. Podríamos añadirle que no hay raza, lo que hay es racismo. O sea, lo que hay es racialización. Como él dice, esta lucha le pertenece a la humanidad, no solamente a una raza que le llamen así o le llamen así, le llamen indígena, le llamen lo otro, sino que, y él también estaba diciendo que no hay, según la lengua, me corrige si no, según la lengua, las lenguas indígenas que él conoce, no hay ser. Lo que hay es hacerse, Ok. serse, Haces. ser siendo, ser con, Exacto. ser con, Ok. ser con otro, ser con la madre tierra, ser con. Entonces igual podríamos decir que en un sentido negativo, porque ahora lo del racismo es negativo, no hay raza, lo que hay es racializar a alguien, hacer racismo. Como él muy bien describió ahí, todo lo que él describe de cómo en la universidad desconocen, le oponen desconocimiento a su conocimiento, o sea, bloquean el conocimiento suyo y del pueblo con un desconocimiento. Le llaman dialecto a un idioma, a una lengua, le llaman, dicen que una lengua no puede ser usada para crear poesía, sino simplemente para que la pongan ahí en una planilla lingüística. Todo lo que él estaba describiendo, eso es racialización, están racializando. Las razas no existen, lo que hay es gente opresiva que racializa al otro, desconociendo lo que es, excluyéndolo de la humanidad, ya que estamos hablando del tema del humanismo, excluyendo al otro de la humanidad. Entonces me parece que ojalá se haya grabado esto porque esa parte ahí que él describe, esa es la contestación sobre lo que es racismo, bueno, en el campo del conocimiento, ¿no? Como le dices a otro, no, tú no tienes ciencia, lo que tienes son mitos, no tienes historia, es mito. Esa palabra mito es una palabra, pues ojalá encontremos una mejor, que la palabra mito se le ha dado mucha carga negativa. Por ahí cuando Sí, sí. si alguien, un político dice algo, el otro le dice, eso no es cierto, eso es un mito. Que tal cosa sucede así, no, eso es un mito. Mito prácticamente es sinónimo de mentira. Entonces, como decía Claude Lévi-Strauss,
cuando él hizo esa gran compilación de muchos mitos de Abya Yala, de Norteamérica, de Suramérica, de los pueblos originarios. Él hizo, pues eran 4 volúmenes que él juntó de mitos. Y él no será perfecto y tendrá también sus fallas, igual que Bruno Latour. Pero una cosa sí dijo. Y él 17 horas. esto que yo estoy haciendo aquí ahora es que yo estoy haciendo un mito sobre los mitos. Mi estudio es un mito también. ¿Por qué? Porque los mitos son ciencia. El mito, estos mitos que estoy estudiando son ciencias de otra forma, tienen otra manera, son ciencias de la narración. Pero fíjense que hacen todo lo que hace una ciencia. Buscan la forma general de unos fenómenos, a esa forma la elaboran, la estructuran de acuerdo a lo que ellos piensan que es la realidad. Y luego también esos mitos los ajustan, los cambian según vayan cambiando las situaciones y los tiempos. Entonces él dice, ¿qué es eso? Eso es ciencia. Entonces, igual lo que yo acabo de escribir como antropólogo es un mito también. Entonces dice, aquí les entrego mi mito sobre los mitos. Es decir, viéndolo positivamente, mi ciencia sobre otras ciencias. El insistir que el mito no es ciencia, o que cuando alguien elabora unos saberes no es ciencia, es una forma de racialización. Y ahí lo ha explicado el profesor, pues muy bien, y me gustaría tener una grabación para pasárselo a mis estudiantes. Gracias. Bueno, justamente de eso se trata, ¿no? Este programa va a quedar liberado en la red y en la página de Mingas de la Imagen. Yo simplemente quisiera volver a un punto muy, muy clave, ya a modo casi de redondeo junto con mi colega, amigo Miguel Rojas y con Oscar Torres que nos acompaña, y es ese punto de confluencia tan maravilloso de las circunferencias, ¿no? De lo que llamaba Juan visualmente, que también está al inicio de este programa, estas circunferencias que de alguna manera resuenan en el espacio, ¿no? Y tienen una adentro y una afuera, pero su centro no está en ninguna parte. Abadio nos habla del recuperar el sentido de lo humano, y ese sentido de lo humano evidentemente muy ligado con el cuidado de la vida, con el cuidado de la tierra, de la madre tierra, en la cual no estamos, sino que somos, y estamos dentro, estamos en su vientre. Juan nos habla del elevarnos a lo humano, y es muy interesante porque cuando nos habla de elevarnos a lo humano no queda restringido necesariamente al Homo sapiens. Todos sabemos hoy en día que somos una de las especies humanas sobrevivientes, el Homo floresiensis de Indonesia, el neandertal de Europa y Asia, y otras, por lo menos 5 o más han sido reconocidas presentes, pero además es un humano que está abierto a otros seres. Juan describe ese espacio como un espacio de participación de muchos seres, ese espacio del humano, una manera de actuar, una afectividad, una inteligencia y sobre todo una praxis ligada con la naturaleza. Y allí coincide con Abadio en ese cuidar la tierra, pero sobre todo en un ser filósofo judío argentino que enfatizaba tanto el estar en América más que el ser. Corresponde y dialoga muy bien con el participar de Juan. Pero finalmente, un cuarto nivel que es la confluencia, digamos, más visual y más... Y por otro lado, el vientre al cual llega todo este proceso es descolonizante, pero que pasa historias del vientre. Entonces, muchas posibilidades realmente de seguir pensando, seguir preguntando, pero sobre todo de seguir estar con algunas palabras. Ya estos son nuestros últimos minutos de estas maravillosas mingas de la imagen. Quedamos entonces con lo que nos dicen las abejas, lo que nos cuentan el río, el aroma de la albahaca, cómo nos cuida y nos limpia la ruda, lo que nos dice el romero al conectarnos con esa palabra dulce de ustedes dos. Muchas gracias, pero que como algodón es oso, es también fuerte y frágil al mismo tiempo.
Mil gracias y seguimos en la conversa.